Qué bonito ver cómo se llevan los del Sombrero y los del Jalisco. Se quieren tanto que se lo demuestran a balazos. La madrugada en Zacatecas se tiñó de caos y balas. Dos bandos legendarios, los del Sombrero y los del Jalisco, se enfrentaron en un toponazo que dejó al pueblo en llamas. ¿Qué desató esta guerra sin cuartel? No te pierdas los detalles de este choque épico que ha marcado la historia de Villanueva. Quédate hasta el final y descubre qué pasó realmente esa noche. Comencemos. En Villanueva, Zacatecas, el sol caía sobre un pueblo que a simple vista parecía dormido bajo el manto de la tranquilidad. Pero bajo esa calma superficial, latía una tensión que llevaba años acumulándose. Dos grupos, tan diferentes como el día y la noche, dividían el pueblo en una lucha silenciosa por el poder. Por un lado estaban los del Sombrero, una facción local cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra zacatecana. Eran hombres y mujeres que defendían sus tradiciones, su tierra y su forma de vida con uñas y dientes. Por el otro, los del Jalisco, un grupo foráneo que había llegado con promesas de progreso y modernidad, pero que en realidad buscaba expandir su influencia y control sobre los recursos del pueblo. La rivalidad entre ambos bandos no era nueva. Todo había comenzado años atrás, en una época en la que Villanueva aún respiraba con la tranquilidad de un pueblo que creía estar a salvo de las ambiciones del mundo exterior. Fue entonces cuando los del Jalisco llegaron, rompiendo el equilibrio con sus camionetas relucientes, sus trajes impecables y sus bolsillos llenos de dinero. No vinieron con las manos vacías, traían promesas de trabajo, inversión y un futuro mejor para todos. Hablaban de modernizar el pueblo, de construir escuelas, hospitales, carreteras. Pero detrás de esas palabras seductoras se escondía una intención más oscura. Querían controlar las minas de plata que habían sido el sustento de Villanueva por generaciones. Para los del Sombrero, liderados por el patrón, un hombre de rostro curtido por el sol y la vida dura, y con una mirada tan firme como las montañas que rodeaban el pueblo, aquella oferta no era más que una trampa. El patrón no era un hombre fácil de engañar. Había crecido en las minas, trabajando junto a su padre y su abuelo, y sabían que esas vetas de plata no eran solo una fuente de ingresos, eran el corazón de Villanueva, el símbolo de su identidad y su historia. Las minas habían visto nacer y morir a generaciones enteras, habían sido testigos de alegrías, tragedias y sueños. No iban a permitir que unos foráneos llegaran a arrebatarles lo que les pertenecía por derecho. El patrón convocó a su gente en una reunión secreta, en un viejo almacén cerca de las minas. Allí, rodeado de hombres y mujeres cuyas manos estaban marcadas por el trabajo duro, habló con una voz grave pero llena de convicción. No podemos dejar que se lleven lo que es nuestro, dijo mientras sus palabras resonaban en el silencio de la noche. Estas minas son nuestra vida, nuestro pasado y nuestro futuro. Si las perdemos, perdemos todo. Sus seguidores asintieron en silencio, sus rostros reflejando la misma determinación que ardía en los ojos de su líder. Pero los de Jalisco no eran fáciles de disuadir. Liderados por el Güero, un hombre joven pero astuto, con una sonrisa que escondía más de lo que mostraba, estaban decididos a quedarse con las minas. El Güero no era como los demás. Había crecido en las calles de Guadalajara, donde aprendió que el mundo no se ganaba con honestidad, sino con astucia y fuerza. Sabía que los del Sombrero no se rendirían fácilmente, pero también sabían que todo tenía un precio, y si no podían comprar su lealtad, entonces tendrían que quebrar su resistencia. Los primeros enfrentamientos fueron pequeños, casi insignificantes. Los de Jalisco comenzaron a infiltrarse en el pueblo, ofreciendo dinero a cambio de información. Algunos habitantes, tentados por la promesa de una vida mejor, comenzaron a colaborar con ellos. Pero los del Sombrero no se quedaron de brazos cruzados. El patrón organizó patrullas para vigilar las minas y las entradas al pueblo, y aquellos que eran sorprendidos traicionando a su gente eran castigados sin piedad. La tensión fue creciendo como una olla a presión, hasta que finalmente estalló. Una noche los de Jalisco intentaron tomar el control de una de las minas más productivas. Los del Sombrero los esperaban, y lo que siguió fue una batalla campal que dejó heridos y muertos en ambos bandos.
Fue la primera vez que la violencia se desató de manera abierta, pero no sería la última. A partir de ese momento, la rivalidad se convirtió en una guerra fría. Los del sombrero fortalecieron sus defensas, mientras que los de Jalisco comenzaron a traer refuerzos desde Jalisco. El pueblo, que alguna vez había sido un lugar tranquilo, se convirtió en un campo de batalla donde nadie estaba a salvo. Y aunque algunos intentaron mediar, buscando una solución pacífica, la realidad era que ambos bandos estaban dispuestos a luchar hasta el final. Para los del sombrero, las minas eran más que un recurso, eran un símbolo de resistencia y orgullo. Para los de Jalisco, representaban poder y riqueza. Y en medio de esa lucha, Villanueva se convirtió en el escenario de un conflicto que no solo dividió al pueblo, sino que también puso en juego su alma. La rivalidad entre ambos bandos no era nueva, pero cada día que pasaba se volvía más intensa, más violenta y más destructiva. Y mientras tanto, las minas de plata, testigos silenciosos de todo, seguían brillando bajo el sol, como si supieran que su destino estaba lejos de decidirse. ¿Qué crees que significa para los del sombrero que las minas sean un símbolo de resistencia y orgullo? Déjame tus comentarios. Aquella noche en Villanueva, Zacatecas, era tan densa que parecía envolver el pueblo en un manto de silencio inquietante. Pero esa calma era engañosa. Bajo la superficie, una tormenta se avecinaba, alimentada por años de rivalidad, traiciones y un odio que había crecido como una maleza en el corazón de dos grupos que se disputaban el control del territorio. Los del sombrero, liderados por el patrón, habían pasado meses planeando su movimiento con precisión militar. Su objetivo era claro: demostrar su poderío y expulsar de una vez por todas a los del Jalisco. Ese grupo foráneo que había llegado con promesas de progreso, pero que en realidad solo buscaba saquear las riquezas de Zacatecas. El patrón no era un hombre de palabras innecesarias. Sentado en la sombra de su casa, rodeado de sus hombres más leales, trazaba estrategias con la meticulosidad de un general. Sabía que los del Jalisco no serían un enemigo fácil. Liderados por el Güero, un estratega astuto y despiadado cuya sonrisa escondía un corazón de hielo, habían logrado infiltrarse en las filas de los del sombrero. A través de sus informantes, el Güero conocía cada movimiento de su rival, cada plan, cada debilidad. Y esa noche, mientras el patrón daba las últimas instrucciones a sus hombres, el Güero ya estaba un paso adelante. La madrugada del enfrentamiento comenzó con un silencio tenso. Los del sombrero se movieron como sombras, sus vehículos avanzando en convoy hacia la cabecera municipal. Iban armados hasta los dientes, con rifles, pistolas y machetes que brillaban bajo la luz de la luna. Su objetivo era claro: tomar el control de la plaza municipal, el corazón simbólico del pueblo, y enviar un mensaje a los de Jalisco de que su tiempo en Zacatecas había terminado. Pero lo que no sabían era que el Güero les esperaba. El primer disparo resonó como un estruendo en la noche. Los del sombrero habían llegado a la cabecera municipal y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra los policías estatales y municipales que custodiaban la zona. Los agentes, superados en número y fuerza, no tuvieron más remedio que retroceder. Las detonaciones se multiplicaron, iluminando el cielo con destellos de luz que parecían relámpagos. Los vecinos, despertados por el estruendo, corrieron a esconderse en sus casas, rezando para que la violencia no llegara a sus puertas. Pero el caos apenas comenzaba. En medio del tiroteo, los de Jalisco aparecieron en escena. Habían estado esperando, ocultos en las calles aledañas, listos para contraatacar. El Güero, con su característica sonrisa desafiante, lideró a sus hombres con una ferocidad que dejó claro que no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro de terreno. La batalla campal que siguió fue de una intensidad que Villanueva no había visto en décadas. Las calles se convirtieron en un campo de batalla. Los del sombrero, atrincherados en la plaza municipal, usaron los edificios como fortalezas, disparando desde las ventanas y los tejados. Los de Jalisco, por su parte, avanzaban con técnicas militares, dividiéndose en pequeños grupos para flanquear a sus enemigos. Los gritos de combatientes se mezclaban con el sonido de las balas y el crujir de los cristales rotos. El aire olía a pólvora y sangre, y el suelo pronto se tiñó de rojo. En medio del caos,
Dos jóvenes se encontraron frente a frente. Eran amigos de la infancia, criados en el mismo barrio, donde habían compartido risas, sueños y travesuras bajo el sol abrasador de Zacatecas. Juan, de los del sombrero, y Luis, de los de Jalisco, habían crecido como hermanos, corriendo descalzo por las calles polvorientas de Villanueva, jugando fútbol con una pelota vieja y gastada, y prometiéndose que nada los separaría. Pero la vida, caprichosa y cruel, los había llevado por caminos opuestos. Ahora, en medio de una batalla que no habían elegido, se miraban con una mezcla de dolor y rabia, como si el peso de sus decisiones los aplastara. Juan, con su sombrero desgastado y su mirada llena de determinación, sostenía firmemente su rifle. Había crecido escuchando las historias de su abuelo, quien le hablaba de la importancia de defender las minas, de proteger la tierra que les había dado tanto. Para él, los del sombrero no eran solo un grupo, eran su familia, su identidad. Luis, por su parte, llevaba el emblema de los de Jalisco en su chaqueta, un símbolo que ahora lo separaba de su mejor amigo. Él había sido reducido por las promesas de El Güero, quien le habló de un futuro mejor, de oportunidades que nunca tendrían si se quedaba en el pueblo. Pero en ese momento, frente a Juan, todas esas promesas parecían vacías. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Los gritos de los combatientes, el estruendo de las balas y el olor a pólvora se desvanecieron, como si el universo les concediera un último momento de paz. Juan bajó lentamente su rifle, recordando las tardes en las que jugaban juntos en el río, las noches en las que compartían secretos bajo las estrellas. Luis hizo lo mismo, sus ojos reflejando el mismo dolor que sentía su amigo. «¿Qué estamos haciendo, Luis?», murmuró Juan, su voz temblorosa pero llena de angustia. «Esto no está bien. No tenemos por qué estar aquí». Pero antes de que Luis pudiera responder, el sonido de un disparo resonó en el aire. Una bala perdida, disparada por alguien que ni siquiera sabía quiénes eran, impactó en el pecho de Juan. El impacto lo hizo retroceder y cayó al suelo con un golpe sordo que resonó en el corazón de Luis. «¡No!», gritó Luis, corriendo hacia su amigo y cayendo de rodillas a su lado. La sangre manchaba rápidamente la camisa de Juan, y su respiración se volvía cada vez más débil. «Luis», susurró Juan, agarrando la mano de su amigo con la poca fuerza que le quedaba. «Esto no es lo que queríamos». Sus palabras se desvanecieron en el aire, y su mirada, antes llena de vida, se apagó lentamente. Luis lo sostuvo en sus brazos, llorando en silencio mientras el caos continuaba a su alrededor. La guerra, implacable y despiadada, le había arrebatado lo único que realmente importaba. En ese momento, algo dentro de Luis se quebró. El dolor se convirtió en rabia, y la rabia en un deseo ardiente de venganza. «Te lo juro, Juan», gritó mirando el rostro sin vida de su amigo. «No descansaré hasta que paguen por lo que te hicieron». Pero lo que Luis no entendía era que esa promesa, hecha en un momento de dolor y desesperación, lo consumiría por dentro. A partir de ese día, Luis se convirtió en un hombre diferente. La sonrisa que alguna vez iluminó su rostro desapareció, reemplazada por una expresión fría y distante. Se sumergió de lleno en las filas de los del Jalisco, convirtiéndose en uno de los hombres más temidos de El Güero. Cada bala que disparaba, cada enemigo que derribaba, lo acercaba más a su venganza, pero también lo alejaba más de sí mismo. Por las noches, cuando el silencio lo envolvía, Luis soñaba con Juan. Soñaba con las risas que compartían, con los planes que habían hecho y que nunca se cumplirían. Y en esos sueños, Juan siempre le decía lo mismo: «Esto no es lo que queríamos, Luis». Pero al despertar, la rabia volvía alimentando su sed de venganza. La guerra no perdona, y Luis lo aprendió de la manera más dura. Su promesa lo llevó por un camino oscuro, donde la línea entre el bien y el mal se desdibujaba cada vez más. Mientras tanto, el recuerdo de Juan seguía vivo, no solo en su corazón, sino en las calles de Villanueva, donde una vez dos amigos corrieron juntos y felices, sin saber que el destino los separaría de la manera más trágica. ¿Qué tipo de futuro creen que le espera a Luis? ¿Encontrará la paz o seguirá atrapado en su camino oscuro? Déjame tu opinión. Mientras tanto, en las calles de Villanueva la batalla se extendió por más de 3 horas,
pero ninguno de los bandos logró una victoria clara. Los del sombrero mantuvieron su posición en la plaza, pero a un costo terrible. Los de Jalisco, aunque no lograron expulsar a sus enemigos, demostraron que no serían derrotados fácilmente. Al amanecer, ambos grupos se retiraron, dejando atrás un pueblo devastado. Mientras la batalla en la plaza se intensificaba, las calles aledañas se convirtieron en un segundo frente. Pequeños grupos de ambos bandos se enfrentaban en callejones oscuros y casas abandonadas, donde la violencia no discriminaba. No había reglas, ni piedad. En un callejón estrecho, dos hombres de los del sombrero se encontraron cara a cara con tres de Jalisco. La lucha fue breve, pero brutal. Los machetes brillaron bajo la luz de la luna, y cuando el polvo se asentó, solo uno quedó en pie, tambaleándose antes de caer al suelo, herido de muerte. En otra parte, una casa abandonada se convirtió en el escenario de una emboscada. Los de Jalisco habían tendido una trampa, y cuando los del sombrero entraron, fueron recibidos con una ráfaga de disparos que no dejó supervivientes. Pero el punto más sangriento de la batalla fue el puente del río, un lugar estratégico que ambos bandos intentaban controlar. El puente, que conectaba dos partes del pueblo, era crucial para mover refuerzos y suministros. Los del sombrero llegaron primero, estableciendo barricadas y colocando francotiradores en las alturas. Pero los de Jalisco no tardaron en llegar, y lo que siguió fue una carnicería. Los combates cuerpo a cuerpo se extendieron por todo el puente, con hombres luchando con cuchillos, machetes y hasta con las manos desnudas. La sangre corría por el suelo de madera, mezclándose con el agua del río que fluía debajo. Los gritos de los heridos se perdían en el estruendo de los disparos y las explosiones. En medio del caos, un elemento inesperado entró en escena. Un grupo de civiles armados, cansados de la violencia que había consumido su pueblo, decidió intervenir. Eran hombres y mujeres comunes, vecinos de Villanueva que habían perdido a seres queridos en los enfrentamientos anteriores. Liderados por doña Carmen, una mujer mayor pero de carácter indomable, tomaron las armas que tenían a su disposición, rifles viejos, machetes, incluso palos, y se unieron a la batalla. Su objetivo no era apoyar a ninguno de los bandos, sino proteger a sus familias y poner fin a la guerra que había destrozado su hogar. Doña Carmen y su grupo llegaron a la plaza principal, donde la batalla estaba en su punto más álgido. ¡Basta!, gritó con una voz que resonó por encima del estruendo. «Este es nuestro pueblo, y no vamos a permitir que lo destruyan». Sus palabras, cargadas de rabia y dolor, hicieron que muchos de los combatientes dudaran por un momento. Pero la guerra no perdona, y pronto los civiles se vieron envueltos en el fuego cruzado. En el puente del río la situación era aún más desesperada. Los civiles intentaron mediar, pero fueron recibidos con balas de ambos bandos. Doña Carmen, herida en el brazo, logró llegar hasta el centro del puente, donde se encontró con el patrón y el güero, quienes casualmente habían llegado al mismo lugar. «Detengan esto», les exigió con lágrimas en los ojos. «Miren a su alrededor. ¿De qué sirve ganar si no queda nada por lo que luchar?» Por un momento ambos líderes se miraron, como si las palabras de doña Carmen hubieran tocado algo dentro de ellos. Pero la guerra había ido demasiado lejos, y el odio entre ambos bandos era demasiado profundo. «Esto ya no tiene vuelta atrás», dijo el güero con una frialdad que heló la sangre de doña Carmen. El patrón asintió en silencio, y ambos volvieron a la batalla, dejándola sola en medio del puente. Al amanecer, la batalla finalmente terminó. La plaza principal estaba en ruinas, las calles aledañas llenas de escombros y cuerpos, y el puente del río, manchado de sangre, parecía a punto de colapsar. Los del sombrero y los de Jalisco se retiraron, llevándose a sus heridos y contando sus pérdidas. Pero el verdadero costo de la batalla lo pagó Villanueva. Doña Carmen, de pie en medio de la plaza, miró a su alrededor con una mezcla de tristeza y rabia. El pueblo que alguna vez había sido su hogar, ahora era un campo de batalla, y las cicatrices de la guerra tardarían años en sanar. Pero en ese momento, supo que la lucha no había terminado. No podía permitir que los del sombrero y los de Jalisco destruyeran todo lo que amaban. Con determinación,
reunió a los pocos civiles que quedaban y les dijo: esto no es el final. Si no luchamos por nuestro pueblo, nadie más lo hará. Y así, en medio de las cenizas y la destrucción, comenzó a surgir una nueva resistencia. Una resistencia que no luchaba por el control de las minas o el poder, sino por el futuro de Villanueva. La batalla campal había sido el clímax de una guerra que parecía no tener fin, pero también fue el principio de algo nuevo, algo que tal vez algún día traería paz a un pueblo que había sufrido demasiado. Y así Villanueva amaneció herida. Las calles estaban llenas de escombros, vehículos quemados y cuerpos que yacían sin vida. Los vecinos, asustados y desolados, comenzaron a salir de sus casas, mirando con horror las consecuencias de una guerra que no habían pedido. El patrón y el güero, cada uno en su refugio, sabían que esto no era el final. Era solo el principio de un conflicto que prometía ser más sangriento y despiadado. Y mientras el sol iluminaba las calles vacías, una pregunta flotaba en el aire: ¿cuánto más estarían dispuestos a perder por el control de un territorio que al final les pertenecía a todos? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Después de horas de enfrentamientos brutales, el pueblo estaba irreconocible. Las calles, alguna vez llenas de vida, ahora estaban cubiertas de escombros, vehículos quemados y cuerpos que yacían sin vida. El aire olía a pólvora, humo y sangre, una combinación nauseabunda que se aferraba a cada rincón del pueblo. Los del Sombrero y los del Jalisco, agotados y diezmados, comenzaron a retirarse, llevándose a sus heridos y contando sus pérdidas. Pero el verdadero costo de la batalla no se medía en números, sino en las vidas destrozadas y las cicatrices que quedarían para siempre en el alma de Villanueva. La plaza principal, el corazón del pueblo, era ahora un paisaje desolado. Los edificios que habían servido como trincheras estaban perforados por balas, sus ventanas destrozadas y sus paredes manchadas de sangre. En el centro de la plaza, un viejo kiosco que alguna vez había sido el lugar de reunión para fiestas y celebraciones yacía en ruinas, su estructura de metal retorcida por el fuego y las explosiones. El resto de barricadas hechas con muebles, neumáticos y sacos de arena se esparcían por el suelo, testigos mudos de la ferocidad de la batalla. Los del Sombrero, liderados por el patrón, se reagruparon en las afueras del pueblo, su moral por los suelos, pero su determinación permanecía intacta. «Esto no ha terminado», murmuró el patrón mientras observaba el humo que se elevaba desde el centro de Villanueva. «Volveremos, y esta vez no dejarán ni un rastro de ellos». Por su parte, los de Jalisco, liderados por el güero, se retiraron hacia las colinas que rodeaban el pueblo. Aunque habían logrado mantener su posición, las pérdidas habían sido enormes. El güero, con su rostro manchado de hollín y su mirada fría, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. «Esto es solo el principio», dijo a sus hombres, mientras revisaban sus armas y contaban las balas que les quedaban. «Zacatecas será nuestra, cueste lo que cueste». Mientras ambos bandos se retiraban, los refuerzos de la Fuerza de Reacción Inmediata llegaron al pueblo. Los agentes, armados hasta los dientes y con chalecos antibalas, avanzaron con cautela por las calles destrozadas, pero el daño ya estaba hecho. Las autoridades no habían llegado a tiempo para evitar la masacre, y ahora solo podían recoger los pedazos de un pueblo que había sido destrozado por dentro y por fuera. Los agentes comenzaron a evacuar a los heridos, a recoger los cuerpos y a asegurar las calles. Pero era evidente que su presencia no era suficiente para restaurar la paz. El costo humano de la batalla era incalculable. Familias enteras habían sido destrozadas, sus hogares reducidos a cenizas y sus seres queridos arrebatados por la violencia. En una casa cerca de la plaza, una mujer lloraba abrazada al cuerpo sin vida de su esposo, quien había muerto protegiendo a sus hijos. En otro lugar, un niño pequeño buscaba desesperadamente a sus padres entre los escombros, sin entender por qué su mundo había colapsado de repente. Y en el puente del río, donde se había librado la peor de las batallas, los cuerpos de los combatientes yacían amontonados, sus rostros congelados con expresiones de dolor y rabia. Pero quizás lo más desgarrador fue el destino de aquellos que habían luchado en bandos opuestos, pero que alguna vez habían sido amigos.
Juan de los del Sombrero y Luis de los del Jalisco habían crecido juntos, compartiendo sueños y risas en las calles de Villanueva. Ahora uno yacía muerto y el otro, consumido por la culpa y el odio, juraba venganza. Luis, de pie, frente a la tumba improvisada de su amigo, prometió que no descansaría hasta que los del sombrero pagaran por lo que habían hecho. Pero en el fondo, sabían que esas promesas lo llevarían por un camino oscuro, del que tal vez no habría vuelta atrás. Doña Carmen, la mujer que había liderado a los civiles en un intento desesperado por detener la violencia, caminaba lentamente por las calles del pueblo, observando la destrucción con una mezcla de tristeza y rabia. Su brazo herido aún le dolía, pero el dolor de su corazón era mucho más intenso. «Esto no puede ser el final», murmuró mientras recogía un sombrero roto del suelo. «No podemos permitir que nos destruyan». Con determinación comenzó a reunir a los pocos vecinos que quedaban, organizando su esfuerzo por reconstruir el pueblo y protegerlo de futuros ataques. Pero a pesar de los esfuerzos de Doña Carmen y los civiles, la paz era frágil y temporal. Los del Sombrero y los de Jalisco se habían retirado, pero no habían sido derrotados. Ambos bandos estaban reorganizándose, preparándose para el próximo enfrentamiento. El patrón y el güero sabían que la guerra por el control de Zacatecas estaba lejos de terminar y que la próxima batalla sería aún más sangrienta. Mientras el sol iluminaba las calles vacías de Villanueva, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuántos más estarían dispuestos a perder por el control de un territorio que al final les pertenecía a todos? Las consecuencias de la batalla habían dejado claro que la guerra no solo había destruido edificios y vidas, sino también el alma de un pueblo que alguna vez había sido un refugio de paz y tranquilidad. Y mientras tanto, en las sombras, los líderes de ambos bandos ya planeaban su próximo movimiento, asegurándose de que el amanecer no fuera el final, sino solo el principio de una guerra que permitía consumir todo a su paso. Villanueva nunca volvería a ser el mismo, pero en medio de la destrucción había una pequeña chispa de esperanza, encendida por aquellos que se negaban a rendirse. Doña Carmen y los civiles que le seguían sabían que la verdadera batalla no era por el control de las minas o el poder, sino por el futuro de su pueblo. Y mientras tanto, el eco de los disparos y los gritos seguían resonando en las calles, un recordatorio de que la guerra, aunque temporalmente detenida, estaba lejos de terminar. Hemos llegado al final de este vídeo. Este enfrentamiento, más que una simple disputa territorial, nos revela la complejidad de las luchas de poder y la fragilidad de la paz en ciertas regiones. Comparte este vídeo y únete a la conversación en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones y análisis. Gracias por vernos y hasta la próxima.